Tomando un poco como ejemplo pues sí, no solamente el movimiento de la guerra civil, el triunfo más bien de esta guerrilla es en gran medida el triunfo de un mensaje y por lo tanto el triunfo de un medio de comunicación, ¿no? De Radio Venceremos. Pensando en México y en que lo aceptemos o no, estamos en un conflicto armado interno. ¿Tú dónde crees que recae la responsabilidad del mensaje de un conflicto como el nuestro? Que involucra crimen organizado, que involucra al Estado mexicano, que a veces se coluden, y que involucra también mucha población civil que está en peligro y también está harta. ¿Dónde está qué, perdón? ¿Dónde recae la responsabilidad de la comunicación? Es que eso es difícil, ¿no? Porque en todos, o sea, me parece que en todos los esfuerzos, un medio como este, pues es fundamental para que se sigan abriendo las voces, ¿no? del juego político, y darle voz a quien no la tiene, ¿no? Pienso en El Salvador, que en el 80 asesinan a San Romero de América ahora, ¿no? A Monseñor Romero, y eso desata una crisis mayor, pero Monseñor Romero era la voz de los sin voz, y era la persona que estaba contando las bajas, que estaba diciéndole a los militares, por favor, dejen de matar. ¿Quién toma esa batuta un poco? La radio Venceremos y otras radios también. Entonces, en México, creo yo que pues esfuerzos de comunicación también más menos alineados a nadie. O sea, creo que desde sus propias narrativas tienen que impulsar como esta cosa de narrar lo que está sucediendo, pero pues sí, de responsabilidad, eso, no sé, o sea, el gobierno efectivamente tendría también que apostarle por mayor veracidad a enfrentar a este monstruo grande, ¿no? Que es algo tan distinto también, porque el narcotráfico tiene tantos tentáculos y es muy distinto a una guerra convencional o una guerra de guerrillas incluso, y tan parecido, ¿no? También. Sí, exacto. Y es muy eficaz. O sea, el problema es la motivación. Su motivación es deshacer y generar réditos, ¿no? Entonces no importa si trasigan personas, no importa no importa nada. Lo que importa es control. Importa el control. Pero en ese caso... El control del mensaje, entonces tal vez también por ahí, sí, también, ¿no? También. Y bueno, ¿cómo lo hacen? Con fuerza bruta. Y eso es tremendo, ¿no? Porque entonces la crisis de desaparecidos en toda parte tiene que ver con ellos. Y la crisis de los asesinatos de periodistas, que es uno de los países más terribles para trabajar de eso, sobre todo al interior del país, pues tiene que ver con gente que ha enfrentado al narco, pero ha enfrentado a quienes se han coludido, ¿no? Y eso es tremendo, porque entonces la responsabilidad ahí tendría que caer en las fiscalías también, pues sí, en el gobierno, los gobiernos locales, que eso está súper pulverizado, ¿no? Y por ejemplo, mira, Venceremos nace en un espacio, un contexto y una época súper específica, ¿no? ¿Quién sabe qué hubiera sido de Venceremos o quién sabe qué hubiera sido de ese mismo movimiento en esta era de atrofia comunicacional incluso, ¿no? O sea, como de mensaje, o sea, ya no ni siquiera podemos hablar de la narrativa, ¿no? No. Sino que tendríamos que hablar quién sabe de qué. No, es increíble porque estás viendo un reel y estás viendo a Francesca Albanese denunciar un genocidio y al mismo tiempo alguien que se maquilla y al mismo tiempo alguien que pasea a su perro y todo es parte de un mismo... Entonces pierdes el hilo de las cosas, ¿no? O sea, pensando, por ejemplo, en México, ¿no? Pues porque aquí estamos, ¿no? Pero en donde el Estado es no solamente un Estado bien particular, claro, y heredero de un gobierno bien particular, sino que tienen una vocación heredada desde el gobierno pasado, que es la de la narrativa es nuestra, la agenda también, los titulares también, ¿no? Está por otro lado pues llamémosle narcoestado, el crimen organizado, como queramos, con todas sus implicaciones, es decir, desde los gobiernos estatales hasta los municipales, hasta comandancias y dirigencias, la casa del jardinero, etcétera, ¿no? Y de repente estamos todos los demás con nuestro celular en la mano, ¿no? Que estamos... y creo que no es una conversación
absolutamente instalada en el mundo de la seguridad, ¿no? Sino estamos hablando también de repente de mañas y movimientos antidemocráticos extraños por parte del gobierno. De repente estamos hablando como de la desaparición de ciertas garantías de autonomía, de ciudadanía, etcétera, ¿no? Uh-huh. Y de repente el mensaje tiene 3,000 avenidas abiertas, y creo que cuando digo 3,000 estoy pocas. Diciendo las 3,000 que se abren aquí en esta colonia, ¿no? Uh-huh. ¿No? Ahí, ¿cómo se ejecuta, o después de lo que tú viste, después de lo que has estudiado y escuchado, ¿no? Y escuchado, cómo dirías tú que se podría ejecutar una comunicación, o quién debiera ejecutar una comunicación? Pues no, ya no se puede hablar de una comunicación como la de Venceremos, por ejemplo, ¿no? Pero cómo se puede encontrar tal vez un mensaje un poquito más para todos, por ejemplo. Está difícil, ¿no? Porque la particularidad de Venceremos que era la voz oficial de una guerrilla. Exacto. Para encuadrarlo también en su espectro, ¿no? No solo era una radio divertida y tal, sino sí era una voz de un movimiento armado. Y en este momento, o sea, es que está todo, pues sí, pulverizado, como todos los esfuerzos no están como unidos. Y la verdad es que es difícil que alguien tome esa batuta como tal. Ahora estaba pensando en el comandante Marcos, que tenía una excelente comunicación, ¿no? Su comandante. Uh-huh. Sí. Pero bueno, o sea, era también hijo de su tiempo, y luego se fue diluyendo también ese esfuerzo en otra cosa que es ahora. Es que ya nadie lee tanto. No. Es como 20 hojas de comunicado. Ay, no, subcomandante. Voy a leer los primeros 3 párrafos. Pero en su tiempo siempre son los bonitos. Y el último. En su tiempo fue muy entrañable. Sí, claro. Y le pusieron música también. O sea, era algo muy bonito. Pero entonces, ¿qué pasó después? ¿Cómo se retoma algo así? Pues no te sabría decir. O sea, creo que con nuevas narrativas. Creo que este podcast puede ofrecer algo de esperanza en ese sentido. Y no, pues no tiene las respuestas de nada, ¿no? Pero sí por lo menos presentar una posibilidad. Y eso me parece fundamental. Creo que desde el gobierno mismo podrían intentarlo también. No sucumbir a la narrativa de proteger sus intereses, sino a la narrativa de poder ofrecer, pues, más como desde el propio pueblo, o sea, como lo que intentaron ser, ¿no? O lo que todavía podrían ser. Sí, convertirse en verdaderos medios públicos. Hay muchas personas muy interesantes ahí trabajando. Claro. Y creo que valdría la pena que desde eso se fundara. Entonces creo que sí, la responsabilidad tendría que venir mucho desde este movimiento supuestamente de izquierda que representa al pueblo y no sé qué, pero pues es una gran alianza también que involucra a tantísimos intereses y a tanta gente turbia, ¿no? Y que no puede establecerse desde un pacto electoral, ¿no? Ese es el problema. Que no puede establecerse desde un lugar en donde ¿cuántos votos nos va a costar el abrazar una comunicación que no sea exclusivamente o panfletaria, ajá, o pues de alabanzas, o demagógica, ajá, incluso, ¿no? O de protección, o de propaganda, ¿no? Y bueno, o sea, volviendo a la historia de El Salvador, la radio Venceremos sucumbió después de firmada la paz, se volvió una radio comercial, y ahora si tú sintonizas el dial donde estaba, es una radio evangélica. Ajá. ¿Y qué pasó después? Porque hubo 2 gobiernos de derecha que gobernaron El Salvador después de la paz. Después hubo 2 gobiernos de izquierda del FMLN. Y ahí, en el desencanto, entró un personaje que venía del FMLN, no estaba afiliado, pero sí era el que le hacía las campañas, que es Bukele. Y desde ahí, pues, fue terreno fértil para una persona que aprovechó las falencias comunicacionales y narrativas de la izquierda, que hizo grandes cosas en salud, en educación, en diferentes ámbitos en El Salvador, pero que no supo cómo combatir a una monstruo inmenso que es la seguridad. Y creo que ahí es donde también tendríamos que poner el ojo, porque hay gente que ama a Harfuch y dices tú, wow, qué tremendo, ¿no? ¿Hacia dónde podríamos llegar? Siendo de un movimiento que pues pregona la igualdad supuestamente, pero
hacia dónde vamos. Igual es a quién. Sí. Oye, Emiliano, ¿acabas de decir falencia? ¿Falencia Sí, o palencia? No, dijiste falencia, ¿verdad? Creo que sí. No mames, Emiliano. Ya es tu amigo. No solamente eres mi amigo, eres casi mi hermano ya. El gatillero Palencia. ¿No? Me encanta. No, y acabas de decir algo muy cabrón. Tenemos que ir hacia la siguiente pregunta, pero no sobra ponerle un pin a eso, ¿no? Harfush, pues sí es de Morena, pero más bien por omisión y por necesidad, ¿no? O sea, Por default. por default, ¿no? Porque es lo que necesita. Ajá. Se peina para atrás, ¿no? Así, Sí. ¿no? Es otro, ahí. Acuérdense de eso nada más. Es un policía, ¿no? Sí, es muy hot. Ok, bueno, pues cada quien tiene sus gustos, Cada ¿no? quien sus gustos. Le Que encantan ya los tuvimos pe- un presidente supuestamente hot. Y no. Sí, ¿Cómo exacto, salió? ¿no? ¿Cómo Sí, salió? no. Le encantan los perros, lo cual a mí eso me seduce, Eso ¿no? sí Pero está bueno, pero interesante. con calma. No, entonces o ya, sea, me voten compro por mi eso. colcha y nada más, ¿no? Pero vive en el búnker de la policía. Sí, Por o algo sea, vive en el búnker. No sé, amigos, estamos caminando en una dirección bien conocida. Sí. O sea, no es así como una historia, no es muy Quien no novedoso esto conoce que su está historia sucediendo y está está condenado a la peligroso. Él ni siquiera promueve ser como Bukele, pero sus acciones Ajá. lo impulsan. O sea, es el combate de frente al crimen organizado. Ay. Y hay gente aquí que sí lo promueve, como Salinas Pliego, dice Bukele es lo que tenemos que tener. Ujú. Y Ay, ahí no. está como intención de muchos políticos, sobre todo conservadores, que buscan promover esta narrativa, que es la narrativa de Bukele, que logró desarticular a las pandillas. Pero empiezas a desgranar lo que sucede y pues te vas a... O sea, esta gente conservadora y de derecha promueven un Bukele sin decir que es un dictador y que se religió. O sea, aquí Que cambió la constitución. pegan el grito para- en el cielo por decir, se van a reelegir tales o cuales. Y que disolvió la Asamblea Nacional. Pero Como Ah. Napoleón. Así. Sí. Y Con ahora, el ejército. y aparte está bien joven, entonces él va sí. a ser presidente Como vitalicio. Napoleón. Sí. Sí. ¿Quién va a entrarle? O sea, la oposición está desdibujada. El FMLN no tiene un diputado. Y Ah. Sí, no están acabados. Sí. Están acabados. Ujú. Ay, El Salvador. No, bueno, hay todos. Sí. ¿No? Hay todos, ¿no? Pero algo más te iba a decir, pero mejor vamos a la siguiente pregunta. Sí, pensando en un poco en esto, la generación de Santiago, de Carlos Enríquez Consalvi, Mm. es una generación que se propuso cambiar el mundo, ¿no? Y ahora es una generación que está apostando por el poder de la memoria y por la construcción de paz. Tu generación, digo, ya nos contaste un poco de esta inmediatez y este escroleo constante y este bombardeo de información. ¿Cómo asumes esta postura? O sea, ¿cómo resuena en ti la memoria que Bueno, están buscando resguardar? En ti y en el equipo al que perteneces. ¿no? Ajá. Creo que es fundamental porque sin eso no tenemos nada. No somos... O sea, sin una biblioteca, para empezar, no hay pueblo, no hay nada. Y sin la memoria tomada desde la realidad, desde la verdad, desde la historia, no desde quien venció o tal, sino desde la memoria de los pueblos, creo que es lo que se necesita. O sea, porque si no nos perdemos y qué queda de nuestras sociedades. Y creo que el equipo que trabajó, que bueno, es maravilloso en eso, el director es Andrés Torres Checa, que le mando un saludo también, Quique Hernández, Iñaki Arriola también, son personas que buscan recuperar la memoria a través de estas historias para que no se repita, ¿no? Y no solo para que no se repita, sino para que nos inspiremos también y aprendamos que no todo fue lo que está sucediendo ahora. O sea, ¿por qué llegamos a donde estamos? ¿Por qué somos quienes somos? Es por cosas que pasaron, porque pasaron cosas. Pasaron cosas. Sí. Oye, y cuéntanos un poquito de Santiago, Sí. Sí. ¿no? Estamos hablando de Carlos Enríquez Consalvi, que es como pues uno de los o sea, si el gran protagonista de la serie es El Salvador, pues Consalvi es ahí o Santiago es como el otro protagonista El de, mero. Claro. de este trabajo que acaban de hacer llamado Venceremos, Sí. ¿no? La voz de Venceremos. Sí. ¿no? Sí, ¿no? ¿Dónde está Santiago ahorita?
¿no? Santiago, Porque aparte, tú nos lo vas a contar, es muy descriptiva su vida y su camino en términos de lo que estamos hablando, ¿no? Porque también, después de Venceremos, funda algo que se conoce como, ya lo mencionaste, Museo de Memoria y el Museo de la Palabra y la Imagen. Museo de la Palabra y la Imagen, ¿no? Eso es lo que él dice que es su nueva radio Venceremos. Sí. Lo funda en el 96. Sí. Y tienen, bueno, ahora 30 años ya, ¿no? Sí, no, o sea, sí, como que Venceremos absorbe un poquito la atención y es así como de, pero el museo es impresionante. Es otra institución gigantesca. Ahí se guarda la ¿no? memoria Sí. de la radio también, Que eso los archivos. Es algo cabrón del personaje, ¿no? Y por eso te pregunto un poquito en dónde está él ahorita, ¿no? Porque es un individuo que desde el principio de la radio Venceremos toma la decisión muy unilateralmente de decir todo esto se tiene que registrar porque todo esto es memoria. Eso es Que no es forzosamente lo que sucedería en un medio de comunicación guerrillero de esos años. Claro. ¿No? Sí, cómo cargar con ese material también. Exacto. O sea, si ya estás en la montaña con tu fusil, con la mochila y tienes que cargar un transmisor de 60, me parece 60 libras, son como 40 kilos. El famoso El vikingo, famoso ¿no? vikingo, Que y vino tienes de que cargar México. con el mixer y los micrófonos. O sea, y aparte con El las vikingo cintas y que cintas. vino de México, El por vikingo cierto. vino de México. De nada, El Salvador. Participando, como siempre. Siempre dejando una huellita. Sí, no Obvio. podemos evitarlo. Siempre una pata ahí. Mi siguiente pero- pregunta era como, ¿qué peso tiene Radio Educación en todo esto? Bueno, sí hay una Sí, historia sí, muy, sí, sí. muy bonita. Pero bueno, Santiago es un venezolano que nace, supongo, bueno, en los años 50 o antes, en los 40 tal vez. Es ya una persona mayor ahora. Pero que cuando hay un terremoto en Nicaragua, él está estudiando periodismo y él decide ir a ver qué está sucediendo. Además había un conflicto armado también en Nicaragua y él decide ir a quedarse allá, ¿no? Después del terremoto. Se queda en Nicaragua, forma parte de la comunicación del FCLN allá y queda a cargo de otros medios. Y luego se va a El Salvador, invitado por la guerrilla salvadoreña, y ahí se queda toda su vida, se vuelve salvadoreño. Y bueno, es una persona que a mí esa parte, hay unos libros que nos, o sea, nos sirvieron para nuestra investigación, que son fundamentales para entender esto, que es por ejemplo Las 1001 historias de Radio Venceremos, o La terquedad del Izote, que es la biografía de Santiago. Un trabajo sobre el mozote también, ¿no? Sí, bueno, hay esta, creo que se llama Masacre, otro se llama Morazán, donde son sus fotografías, pero él cuenta que guardó toda esta información, y luego hay otra persona que me parece que es maravilla, que está apuntando, o sea, que tiene sus cuadernos, y en una de estas dice, puta, tengo que quemarlo porque vienen y me van a agarrar Y se van a enterar. y aparte no puedo seguirlo cargando, y entonces es una pérdida terrible, ¿no? Pero Santiago apostó por, bueno, y mucha gente maravilla, entre ellos también, por resguardar parte de lo que construyeron. ¿No? Y después está el museo. El museo es eso, lo ¿No? que él decía, es mi nueva radio Venceremos, porque ahí no solo está el archivo de los cassettes, las fotografías, los documentos, que eso, después Radio Venceremos hacía impresión de los guiones y de la transcripción de cada programa y los difundía en los medios de comunicación cuando había una censura más algo que les impedía, ¿no? Transmitir, aunque siempre lograron sortearlo. Pero eso, además de esto, es la recuperación de otras memorias para entender por qué llegó a gestarse un movimiento armado como el de los 70s y el del 81 puntualmente. Entonces tiene un museo con salas para conocer la historia del Salvador desde los años 30, cuando otro dictador también perpetró masacres, de prácticamente un genocidio en contra de la población indígena de este país. Y por ejemplo rescató el personaje de Prudencia Ayala, que es la primera candidata a la presidencia mujer en los años 30, en donde todavía en muchas latitudes ni siquiera las mujeres podían votar. Entonces ha hecho una recuperación para entender quiénes son como salvadoreños, quiénes somos como humanidad. Y luego hay otras salas, por ejemplo, mucha información sobre Monseñor Romero, sobre el Padre Yacuría, sobre algo que tenemos que conocer como latinoamericanos y pues como mexicanos también, que nos compete, ¿no? Y en 2026, ¿en dónde está este individuo que
se pegó de balazos por todos lados, que protegió una radio, que participó aparte en uno de los eventos más fílmicos de la historia de la episodio 3 de Venceremos, ¿no? Sí. Que vio la firma de la paz, que su papá aparte participa en la firma de la paz. El padre venezolano, ¿no? Que era embajador en México. En esta coincidencia extrañísima, Clarísima. muy latinoamericana. Eso ¿no? es lo que cuenta él, que el padre estaba aquí en Chapultepec Ajá. firmando, o sea, como testigo de los acuerdos, y Santiago estaba trasladándose hacia, o ya estaba en El Salvador, pero desde la montaña hacia la cima de la catedral, de la misma catedral donde Monseñor Romero daba sus homilías. Negándose un poquito también a seguir instrucciones Sí. de la comandancia. Sí. ¿Cómo no voy a estar? Para acentuar ahí el carácter rebeldón y sensual de quien vaya a hacer esta película. Sí. Que después, al cual después echan incluso de Venceremos el mismo frente, que después se instala en el museo, o más bien instala su museo, ¿no? Que resulta ser uno de los fundamentales protectores de la memoria salvadoreña, Así es. ¿no? Y que de repente en 2026 dice, ¿what? ¿Qué pasó? No sé si dice él qué pasó o si una persona que ha tenido toda esta vida y que de repente decidió que lo suyo o que lo de todos en realidad era un trabajo de memoria y demás, de repente como está en este 2026, ¿no? Bueno, porque también es una generación acostumbrada a ser golpeada, ¿no? Sí. Y acostumbrada a decir, no vamos a soltar nuestros ideales, ¿no? Pero no sé en 2026 en dónde está esa generación, por ejemplo, ¿no? Santiago dice, y lo van a escuchar, que está en los mejores, de lo mejor posible en sus peores tiempos. Y está, bueno, está en El Salvador. Hace una semana estuvo por acá en la presentación oficial de Venceremos, que fue en Casa Centroamérica. Y también en una escucha del episodio 3, justamente en la que fue la casa de Hernán Vera, otro de los, bueno, Maravilla, otro de los protagonistas. Y está resistiendo, está buscando maneras de mantener a flote algo que no puede desaparecer, que es el MUPI, el Museo de la Palabra y la Imagen, y que le mete todo su corazón. Está dando siempre conferencias, recibiendo a jóvenes, y eso me parece que es fundamental. Siempre ha trabajado con los jóvenes para que desde esa vitalidad y pues sí, la fuerza que se tiene, pues continuar el camino que él pues empezó, ¿no? Y cuando lo contactamos, estábamos platicando hace poco, él estaba en un momento pues sí, difícil, de mucho trabajo, los fondos se han recortado para esfuerzos como este, entonces está encarando un momento complicado, pero siempre con la frente en alto, y entonces nos recibe en ese momento, y creo que este trabajo para recuperar esta memoria ha servido mucho para volver a replantearse como, wow, pues vale la pena y ha valido la pena seguir poniendo el dedo en el hilo de la historia. Porque debe ser muy loco para él que le vuelvan a acercar un micrófono, ¿no? Claro. Y no en términos de... En términos de registro. Sí, en términos de... Así como de... Ahora ya están otros replicando el trabajo del MUPI, ¿no? Además, su hijo que es una persona maravillosa, Camilo, fue quien nos acompañó a hacer las entrevistas en El Salvador. Él hace cine, hace producciones audiovisuales, y es el legado así vivo y coleando de Santiago. Es una persona interesada en promover estos temas, pero además con un corazón inmenso también. Ahí está. ¿Cuál es tu frase favorita de Santiago que le escuchaste durante estos últimos meses que has trabajado con él? Sí, ya meses, ¿no? Sí, bueno, sí, varios meses, de hecho, ¿no? Fuimos en agosto, me parece. Del año Salvador. pasado. Uh-huh. Ahí está. Y ahí lo conocí. Bueno, yo conocía su trayectoria, pero conocerlo en persona pues fue toda una revelación. Y esta de estoy mejor que nunca en los peores tiempos me encanta, pero también me gusta lo que habla del negacionismo, que en tiempos de negacionismo histórico, no solo, o sea, estamos viendo el genocidio en tiempo real en Gaza, sí, las incursiones en Irán, en Líbano, pues sí, el control absoluto en El Salvador de la población y otras masacres en otros lados. En estos tiempos hablar de esto es fundamental. Entonces creo que eso es con lo que me quedo también. Sí, porque además
él se adapta como a la historia y a los tiempos de El Salvador, ¿no? O sea, fue la radio de una guerrilla y ahora es un museo de construcción de paz, Exacto. ¿no? Entonces, como esa capacidad no solo de conocer la historia, sino de saber adaptarse y de ir con las voces que están necesitando, pues los más necesitados, ¿no? Así es, totalmente, y creo que eso es lo que vale la pena. O sea, si tienen la posibilidad de ir a El Salvador, no pueden no ir al MUPI. Claro. Para conocerlo, para conocer su legado, su trabajo, y de leer también su obra, porque es fundamental. Escribe maravillosamente, no solo es un locutor destacado, sino es una mente muy brillante. Sí, pues de hecho en el podcast, no sé quién lo describe como... Él era el poeta de Venceremos y Maravilla era como... El juglar. El juglar, el cotorrón, ¿no? El divertido, ¿no? Lo describe Pigmenio Ibarra, que es una de nuestras eso. fuentes. Ahí está. Pigmenio Ibarra es bueno, ustedes lo conocen, pero además en los años 80s y desde antes, desde los 70s, estuvo reporteando las guerras en Centroamérica al pie del cañón, ¿no? Y es un archivo viviente. También me dio mucho gusto entrevistarlo acerca de esto, porque también es parte de esa misma generación y que también necesita hablar de esto. Creo que todos necesitamos hablar de estos temas. Creo que México, si algo ha hecho en falta es hablar de sus conflictos también. O sea, Sí. conocemos el 68 a profundidad y hay mucha gente que lo habla, pero hay como un pacto de silencio también muy fuerte. No conocemos a profundidad Lucio Cabañas, no conocemos un montón de cosas que necesitamos traer a luz, porque creo que esa es parte de la responsabilidad entonces también de nosotros aquí, porque eso nos construyó también como país, no solo el documental del PRI de Televisa, que pues está muy bien, pero necesitamos saber qué movimientos nos trajeron a donde estamos, porque eso fue lo que realmente construyó también a la sociedad y no solo quién era presidente. Claro, y mira, sí, esa es la responsabilidad que ahora muchos tendrían que asumir, ¿no? Desde el Estado y desde fuera, ¿no? Hay una voz oficial que se ha mantenido para construir la ciudadanía y para construir Estado, que es la del librito de texto, Claro. que ha sido muy defendida por los regímenes y Incluyendo la 4T, ¿no? pues es parte de la construcción y lo lograría entender desde el poder, como para no remover lo que nos construye como identidad. Pero hay que hacerlo, hay que ¿cómo se dice? Como cuestionarlo y contrastarlo, porque esa no es la realidad. O sea, yo recuerdo en la carrera haber leído a Adolfo Gili, que era otra cosa, no era lo que venía de mi historia oficial en los libros incluso el bachiller, la preparatoria, ¿no? Y conocer la revolución así. Ahora estoy leyendo un libro de Gregorio Seltzer, que es un destacado periodista argentino, que era el biógrafo oficial de Sandino, pero para entender a Sandino, que Sandino es el revolucionario por excelencia de Nicaragua en los años 30, 40, para entenderlo, él tuvo que explicar la Revolución Mexicana. Y nunca había leído que la Revolución Mexicana estuvo supeditada a los poderes gringos e ingleses en la pugna por el petróleo. Me voló la cabeza. Entonces, ahí no hay historia oficial, ahí hay un registro destacadísimo que los invito mucho a conocer. Yeah. ¿Cómo se llama el libro? El libro se llama El pequeño ejército loco. Qué gran título. Es como Los 7 locos. De Gregorio Seltzer. Pulgarcito, me acabo de acordar. Ah, el Pulgarcito de América. Así le decía Roque Dalton Sí. a El Salvador. Ah. ¿no? Y creo que tiene un libro que se llama Sí, así. las Sí, historias no sé qué. las historias de Pulgarcito. ¿no? Sí. Claro. La historia increíble de Pulgarcito, algo así. Prohibidas. Sí, ¿no? Publicado ahora en la colección esta de los 25. Ah, pues ahí Ah, está. poco. Vayan a su fondo Pero, de cultura económica ¿El de favorito. Pulgarcito fue? Sí, Ah, ok. Ahí está. Mira. ahí va a estar, es el título de Roque No. Dalton que está publicado ahí. Que esa es otra historia, por Sí. ejemplo, del FMLN, ¿no? ¿Quién mató No, a muy Roque fuerte. Dalton? ¿Y dónde Tremendo. está? Sí, pues Sí, ¿no? Y, o sea, ellos que es- tienen que asumirlo. Sí, ¿no? Que es este lugar que estás describiendo muy claramente, ¿no? Como la sacralización de los movimientos, ¿no? Que la 4T, y yo creo que por herencia muy claramente de el viejón de Palenque, ha tendido a la sacralización y al cuidado absoluto, ¿no? De sus propios mitos fundacionales, ¿no? Desde Lázaro Cárdenas hasta
Madero y de Madero a etcétera, 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 ¿no? Sobre todo tratando de trazar perfectamente la herencia de la transformación, Sí. ¿no? O sea, ¿por qué existe la cuarta transformación? Pues porque hubo otras tres transformaciones. Según ellos, ¿no? O según más bien el viejón de Palenque, ¿no? Pues Lo ha cual- servido para meter un mensaje. Exacto, claro. ¿no? Claro. Pero ya crearon un capítulo en el libro de nuestra historia, Sí. ¿no? Que ya es un capítulo indebatible, ¿no? Sí, claro, o sea, es una cuarta ya existe transformación. la cuarta transformación y ahora por eso mismo también existen las 3 transformaciones previas, ¿no? A mí en este libro de Gregorio Seltzer me fascina ver la figura de Calles. O sea, Calles es un personaje oscuro para la historia, entre comillas, pero fue fundamental para defender la soberanía de México en medio de los demonios ingleses y gringos. O sea, es impresionante. No defiendo a Calles, pero sí lo pongo en Puedes otra hacerlo, perspectiva. No hay problema. gracias. No te vamos a juzgar Salta, aquí. No. Salta con nosotros. No, pero me abre No, el Emiliano, mundo. no lo hagas. No te dejes. Me abre el mundo pensar que las cosas no son como nos la contó, Claro. ¿cómo se llama? México siglo XX, Enrique Krause. Clio, ¿no? Krause, no, bueno, Clio. Sí, claro. Pero, por ejemplo, ¿por qué ese es el único esfuerzo mexicano? Sí. De hueva, por cierto. Sí. Bueno, Pues no, me no dio es el, sueño es de el decir esfuerzo Clio. oficial de No, Televisa. pero por ejemplo, saltemos a nuestro gran extraño aliado enemigo llamado Estados Unidos, ¿no? En donde existen esfuerzos como The American Experience, ¿no? Por Sí. ejemplo, ¿no? Que son ejercicios O Hamilton. periodísticos en donde ¿por qué en Estados Unidos se toman cierto tipo de tasas y no otras? Sí. ¿No? Y también por qué JFK es un personaje relevante, ¿no? Y que yo tenga claro, en términos de proximidad, en términos... Por Clio, lo que trató de hacer Editorial Clio, es lo único que es más o menos cercano y desde un lugar muy evidente. Sí. Porque así tienen que ser también esos lugares. El problema es la falta de opciones, la falta de tonos, el desinterés o el mucho interés de que no se hable de ciertas cosas. Claro. En términos de decir, ok, pues contemos nuestra historia, contémosla bien. Y no solamente en términos de seamos veraces, sino seamos entretenidos, seamos artísticos, seamos interesantes, ¿no? Porque uno se da un paseo por los ejercicios de la televisión pública en términos históricos, ¿eh? Claro. Y de repente uno dice, puta, ¿qué es esto? O sea, incluso subieron unos ejercicios así en rollo, no me acuerdo si era Prime o en rollo Netflix o algo así, HBO de para Benito hablar de Juárez Benito y eso. Juárez. Ah, no lo vi. Fue horrible. Era tan patética De la verdad. producción. O sea, hasta El vuelo del águila, que fue una Ajá. telenovela. Sí, bien producida. Muy Muy bien bien hecha. producida. Sí, me Hasta recuerda eso a un era gran como- Benito Juárez. Ajá, ¿no? Hasta eso era como de muchísimo más interesante que el ejercicio de la 4T de abraza tu historia, porque, pues, o sea, si no la cuenta Andrés Manuel, parece que la historia es de hueva, Sí. ¿no? Y Entonces, no está bien, no es de hueva. sí hay ahí una conversación a tenerse en términos de decir cómo queremos contar nuestra historia, cómo debemos contar nuestra historia y el interés y las razones muy claras para involucrarnos en nuestra historia, ¿no? A mí, cada vez que trabajo un tema de memoria, que ha sido también una parte fundamental de mi producción o trabajo periodístico o social, siempre encuentro que es mentira eso de que a la gente no le interesa. No a todos, ¿no? Pero hay una gran mayoría que les pones o sea, que necesitan hablar, o sea, desde su genuinidad, desde su humildad. Entonces, hablar de las grandes cosas que nos atravesaron es fundamental, y ahora lo vimos en las presentaciones de Venceremos, gente que está aquí desde hace muchos años, que se quedó en México después de la guerra, aún necesita la posibilidad de decirlo. Y había un pacto también de silencio porque no podían decirse muchas cosas, y que también ese pacto ha construido memoria desde la protección. Pienso en Guatemala, en muchos movimientos que no pueden decir abiertamente que formaron parte de la guerrilla o que estaban inspirados o que tenían apoyo,
porque entonces derrumba un montón de situaciones legales, incluso de juicios y tal, que se han avanzado y ha sido grandes victorias, pero que le han derribado esa naturaleza política a los sujetos. Y que en muchos foros la gente dice, yo tengo un familiar desaparecido. Ajá. Y ¡bram! Se suelta, ¿no? Y eso es increíble. Yo creo que para eso también sirve todo esto y es súper enriquecedor. Ya nos estamos...